pues el sistema va a ser discreto. Perdón, ahorita en tiempo continuo para hacer el análisis. Entonces, el sistema que definí es este, 1 entre s cuadrada por 2s más 1. Si veo la respuesta de ese sistema, ¿qué tengo? Tengo la respuesta del sistema como tal. ¿Okay? Ahora, vamos a modificar los polos. Tengo dos polos, un polo 1 igual a 1 y un polo 2 igual a 1 también. Entonces vamos a modificar el polo 1, 0.1. Y vemos la respuesta y se modifica un poco. Entonces, la estabilidad del sistema depende de los polos. ¿Qué sucede si uno de los polos es negativo? Por ejemplo, este. O sea, si observamos el plano complejo, plano S, y ubicamos los polos, ¿qué sucede? Los polos que tenía actualmente estaban en el lado izquierdo del plano complejo. Ahora al poner uno negativo, pues va a estar en el lado derecho del plano complejo. Entonces, ¿qué sucede si hago este cambio? ¿Qué sucede con el sistema? Fíjense ahora cuál es la función de transferencia. Es la función de transferencia. Y si hago una simulación, ¿qué sucede con esa simulación? El sistema ya no llega a un estado estacionario, sino que hago la simulación como entra la función de escalón y la salida pues ya crece indefinidamente. Entonces, ¿qué sucede con este sistema? El sistema es inestable. Entonces, ¿cómo determinamos la estabilidad de un sistema cuando conocemos la función de transferencia? Observando los polos. Entonces, los polos del sistema, los observamos, tenemos un polo en el lado derecho y por lo tanto el sistema es inestable. Entonces, un criterio de análisis de estabilidad en sistemas en tiempo continuo es analizar los polos de la función de transferencia. Todos los polos deben estar del lado izquierdo del plano complejo, es decir, todos deben ser negativos. ¿Ok? Si hay alguno que sea positivo, entonces el sistema es inestable. Así se puede probar la estabilidad. Y para los sistemas en tiempo discreto, ¿cómo se hace? ¿Alguien sabe? Que todos los polos estén dentro del círculo unitario, ¿no? Se mapean, me Así parece, con es, la franja izquierda hasta dentro del círculo unitario. así es. Acuérdense que S y Z son números complejos. Entonces lo tenemos que analizar en el plano complejo. En el caso de S, en este caso son reales todos, están sobre el eje real. Pero puede darse el caso de que alguno de ellos esté en el lado, sea un polo complejo conjugado. Vamos a poner un ejemplo de ese. Vamos a poner, vamos a poner un complejo conjugado. Polo 1 sería más J por, y vamos a ponerlo para que vean que normalmente es como que sea complejo. Uno. Es un número complejo y su complejo conjugado nada más le cambia el signo y el polo 2. Son dos polos y los dos son complejos, entonces la respuesta del sistema debería ser oscilatoria. ¿Okay? Entonces si vamos a calcular la función de transferencia,
es la función de transferencia del sistema. Y finalmente, el step. Vamos a ver cómo se comporta el sistema. Ahí está. Este sistema, por su naturaleza, es de segundo orden subamortiguado, es oscilatorio. ¿Ok? Pero es estable, o sea, si observan aquí es estable, aunque es oscilatorio. ¿Qué sucede si uno de los polos, de hecho tendrían que ser los dos porque son complejos conjugados, ¿sí? Son negativos, P2 y P1. Son negativos, basta con uno de ellos que sea, en este caso deben ser los dos porque son complejos conjugados. Esa sería la función de transferencia. Y finalmente en la simulación, pues aquí no dice la multiplicación. Entonces, si uno o todos los polos están en el semiplano izquierdo, derecho, perdón, entonces el sistema se vuelve inestable. Independientemente si es amortiguado o subamortiguado, y aquí se ve claramente. ¿Ok? Entonces, y si ahora observamos un, una función o un sistema en tiempo discreto, también podemos analizar estabilidad. Entonces, para tiempo discreto lo voy a poner aquí. Bueno, para tiempo continuo deben de estar todos los polos en este lado del plano complejo. Este es el imaginario y este es el real. O sea, todos los polos deben estar en este lado. Si hay alguno que esté de este lado, el sistema es inestable. ¿Ok? Y son complejos conjugados, tiene que estar así. ¿Qué sucede con sistemas en tiempo discreto? Entonces también tenemos que analizar el plano complejo. Tenemos aquí los imaginarios, los reales. Y tenemos que buscar una circunferencia de radio 1. Aquí el radio es 1. ¿Ok? Entonces todos los polos de este sistema deben estar dentro de este círculo. Si hay alguno que esté fuera de ese círculo, entonces el sistema es inestable. Con uno que esté fuera, el sistema se vuelve inestable. Vamos a verificarlo. ¿Ok? Entonces tenemos una función de transferencia. Vamos a utilizar esta misma función de transferencia que tenemos aquí. Ahora vamos a ver. Pero bueno, sí. Es que es independiente del tiempo de muestreo. Vamos a poner tiempos de muestreo muy lentos para que no haya problema. Fíjense, tenemos que es una función de transferencia. Es esa. La vamos a pasar a z. Vamos a poner un tiempo de muestreo pequeño. Ese, vamos a ver. Sucede. Y esa sería la función de transferencia en z del mismo que tenemos que es inestable. Pero fíjense los polos que tenemos.
Vamos a ver en qué posición están esos polos, que es 1, menos 2 y 1. En este caso, el sistema es, vamos a ver, ya se quedó ahí, es inestable. ¿Ok? Digan que el sistema es inestable. Entonces ahora vamos a analizar cuál es la magnitud de esos polos. ¿Cómo calculo la magnitud? Raíz cuadrada de sus componentes. Al cuadrado. ¿Alguna otra función que me dé esa información? Abs. No, a ver. A veces no se puede, bro. Ese QR, que vamos a hacerlo así a mano, de 0.5 cuadrado más 0.36. El primer término debe ser 0.5, ¿no? ¿Sí? Fíjense, en este caso dio exactamente en el límite de estabilidad. En No, 1, aquí yo lo hice a mano con la calculadora y sí me da arriba de 1. Después de 3, 4, 5 ceros, da un 39,8. ok. Y aquí redondeé, entonces 9.8. Ah, no, pero ya en el resultado. Ok, 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 ok. O sea, Entonces metí este los número mismos datos que usted. está en el límite, está un poquito afuera y eso es suficiente para que el sistema sea inestable. Si las constantes están dentro del... Vamos a hacer el otro ejemplo. Bien, y vamos a ponerlo positivo nada más. Es más y el 2 es menos. Ok. Ahora hacemos una multiplicación. Y lo construyo en la función de transferencia, que es esta. Ese era sistema oscilatorio y ahora lo pasamos a discreto. Ese es el sistema en tiempo discreto. ¿Ok? Y vemos el sistema es estable y estamos en sistema. Ah, no, espérame. Simulé el tiempo continuo.
ver. El sistema en tiempo continuo. Es estable, aunque el tiempo de muestreo es muy rápido. Se alcanza a ver que el sistema es estable. Y ahí está, el tiempo de muestreo es muy rápido. ¿Okay? O sea, ese no es factor, el tiempo de muestreo no me afecta en la estabilidad. Entonces, si observamos ahora está exactamente en 1. Si observamos aquí las raíces, me quedaban estas exactamente en 1 y las otras se salían de 1. ¿Okay? Entonces este sistema está cerca del límite de estabilidad y eso se ve en la oscilación. Cuando el sistema es oscilatorio, significa que está muy cerca del límite de la estabilidad, pero es estable. En el caso pasado, el sistema era inestable porque se salía del círculo unitario. Entonces, en conclusión, cuando analizamos sistemas de control en lado cerrado, tenemos que analizar estabilidad. Si es estable o no es estable. Una de esas formas era con el margen de fase, si era positiva era estable, si era negativa era inestable. Pero otra forma sencilla de analizar estabilidad es analizando los polos de la función de transferencia en tiempo continuo o en tiempo discreto. Tiempo continuo, es decir, en la función de transferencia en Laplace, tenemos que ver que los polos estén en el semiplano izquierdo. Si eso sucede, el sistema es estable. Si está en el semiplano derecho, entonces el sistema es inestable. En sistemas de control digital o discreto, si está dentro del círculo unitario, la magnitud de los polos está dentro del círculo unitario, entonces el sistema es estable, y si está fuera de ese círculo unitario, el sistema es inestable. ¿Ok? Entonces, regresando al ejemplo del motor, vamos a analizar la estabilidad del sistema. ¿Ok? Entonces, fíjense, tenemos un sistema de control de un motor. Y en G vamos a poner la función de transferencia del controlador por la función de transferencia del motor. ¿Okay? Entonces, si cerramos el lazo, pues nos queda realmente 1 más G de H. Y estos son los polos que tenemos que analizar. ¿Okay? Entonces, los polos se obtienen igualando igual a 0 y viendo qué valores de esos polos satisfacen esta ecuación. Entonces, lo que ya les comentaba, para que el sistema sea estable, los polos en lazo cerrado o las raíces de la ecuación característica deben presentarse dentro del círculo unitario del plano Z. El plano Z es el plano complejo. Cualquier polo en lazo cerrado que quede al exterior del círculo unitario hace que el sistema sea inestable. ¿Ok? Si un polo queda exactamente en 1, entonces el sistema se convierte en un sistema críticamente estable, como fue el caso pasado, el ejemplo que acabamos de ver. Se quedaban, oscilaba mucho, pero aún así era estable, era críticamente estable. Entonces, y los ceros no nos afectan, tanto en plano complejo como, perdón, tanto en sistemas de tiempo continuo como en sistemas de tiempo discreto. Los ceros no afectan a la estabilidad. ¿Okay? Entonces, bajo este criterio, vamos a analizar el ejemplo del motor. ¿Ok? Entonces, como les comentaba, tenemos un sistema de control, lo voy a poner aquí para analizarlo bien. Tenemos el sistema de control en donde tenemos dos funciones de transferencia que ya tenemos bien caracterizadas. Una es la del motor, que es h de z, y la otra es la del PID, que la pusimos aquí como f de z.
¿Ok? Entonces, este H es la función de transferencia del motor y este f de z es el PID que diseñamos. El PID discreto. ¿Ok? Entonces, a ver. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Aquí estaba viendo que tengo un error en... Sí. Aquí hay un error en estos parámetros, en este. Y ahorita lo corrijo y en este. ¿Ok? Le pongo una nota. El valor. Entonces este y este de aquí abajo están erróneos. El correcto es este de aquí. Este de aquí, que debe ir acá arriba. ¿Ok? Pero bueno, ya los cálculos están corregidos de aquí hacia abajo. Yo tengo mi función de transferencia del motor, que es Oiga, esta. Doc, ¿Sí? disculpe la interrupción, pero esa es la función de transferencia del motor que ya habíamos trabajado, Así es. que también involucra la tarea. Bueno, Sí, como referencia para la tarea, ¿no? sí. Pero ahí esa S no me quedó claro cómo, de dónde la sacó, o ¿Cuál cuándo es se ese? aplica o cuándo no se aplica. ¿Esta de El aquí? polo que tiene ahí, solito, ajá, ese que tiene ahí. Ok. Porque en la función de transferencia era nada más lo otro, ¿no? Bueno, sí, aquí hay que hacer nada más una aclaración. Cuando consideras el sistema, lo voy a poner aquí, vamos a poner aquí una función de transferencia y aquí vamos a poner un voltaje y aquí vamos a poner omega de t. ¿Qué pasa? Bueno, aquí tendríamos voltaje de t, son volts, el voltaje en el diagonal motor, y aquí tendríamos velocidad en radianes sobre segundo. ¿Ok? Sí, Si quiero obtener la función de transferencia, pero en lugar de considerar la velocidad, considerar la posición, ¿qué debo de hacer? pegar un integrador al final. Un integrador, exactamente. Aquí le pongo 1 entre S, y aquí lo que voy a obtener ya va a ser teta de t. Ah, ya, sí, ¿Ok? creo que ya está claro. Entonces, si le pongo la S, estoy considerando hasta acá. Si le quito la S, estoy considerando aquí nada más. Y bueno, todo el análisis que hemos hecho, lo hemos hecho con la S. Con la S, considerando la S. O sea, todo, desde aquí hasta acá, lo estamos llamando HDS. Ah, ya, sí, muchas gracias, yo creo que ya queda claro. Sí, sí, sí. Ya Y entiendo de por dónde otro sale. lado, cuando no se pone, la forma de modelar es considerando hasta aquí. Así obtienes el modelo desde E hasta W, hasta omega. Y obtenemos el modelo hasta la velocidad y ya nada más le agregamos 1 entre S y obtenemos el modelo hasta la posición. Por eso inicialmente lo habíamos analizado nada más hasta la velocidad angular, porque ahí es como se hace el modelo matemático. Ya Oiga, finalmente se obtiene el modelo pero eso es para, por decir, en la análisis del PID, cuando nosotros aplicamos
la metodología para determinar las constantes, Ajá, sí logramos controlar, ¿no? La posición. sí. Pero si yo le quito esa S y quiero controlar la velocidad, no es estable el sistema, no determina unos parámetros negativos. Ahí lo que pasa es que ya es un sistema diferente. Entonces tenemos que cambiar los parámetros de diseño. Ok, cambiando la frecuencia de corte o el tiempo, ¿no? Exactamente. Y por ahí es donde tenemos que trabajar un poco, pero bueno, el método debería de operar. Pero bueno, esta es la razón. Cuando tiene la S, es la función de transferencia del motor, pero considerando como posición la salida. Y si no tiene la S, es la misma función de transferencia del motor, pero considerando la velocidad como salida. Ok, ¿Ok? gracias. Gracias, doctor. Entonces, tengo la función de transferencia del motor, que es la función de transferencia de un motor real. Estos son sus parámetros. Perdón. Aquí nada más tiene un error en la ganancia aquí, que es la misma aquí, pero aquí abajo ya está corregida. Esta, la, la ganancia que debería ir. Y pues también recordar que está el retenedor de orden cero. Y pues básicamente el retenedor de orden cero, al momento de calcular la transformada Z, se pone aquí. ¿Ok? Entonces, y la función de transferencia del en Z, o sea, calculando esta transformada Z, pues sería esta. Esta es la función de transferencia del sistema en tiempo ya discretizado. Y ahora vamos a analizar la función de transferencia del PID, que es esta en Z. Y hacemos lo mismo, o sea, implementamos el PID y lo discretizamos. De hecho, es el mismo PID que tenemos, que diseñamos en la sección anterior. Y le damos los valores y obtenemos esta función de transferencia. ¿Ok? Entonces, ahora, como tenemos un sistema de este tipo, el filtro que es el PID, el retorno de orden 0 y H, entonces el lazo cerrado es la multiplicación de F por G en Z. ¿Ok? Entonces multiplicamos F por G, recordando que el retenedor de orden 0 se introduce al momento de discretizar. ¿Ok? De hecho, este debe ser de S, también déjeme corregirlo. Debe ser S. Tenemos el sistema de control en tiempo continuo. ¿Ok? O más bien, sí. ¿Ok? Entonces, lo que hacemos es discretizar y al discretizar pues desaparece el retorno de orden cero porque ya quedan los sistemas discretos y nos queda esto. F de Z por GP de Z. GP pues es la función de transferencia del sistema, el motor. Y finalmente tenemos que hacer el sistema de lazo cerrado. Aquí en este caso H de Z pues es 1. Me queda nada más 1 por G de Z que es aquí. Entonces de ese sistema vamos a calcular nada más los puros polos. Y para este ejemplo, considerando el tiempo de muestreo igual a 1 milisegundo, pues obtenemos estos polos. Utilizando la función de roots en MATLAB, obtenemos que estos son los polos del sistema. Si observamos bien, todos los polos están dentro del círculo unitario. Si hacemos el cálculo de estos polos, todos quedan dentro del círculo unitario, lo que significa que el sistema es estable. ¿Okay? Tal como lo diseñamos, con el tiempo de muestreo que diseñamos o que determinamos, el sistema es estable. Porque nadie nos garantiza que el sistema siga siendo estable después de discretizar.
tenemos que revisar si el tiempo de muestreo fue suficiente. Si no fue suficiente, pues simplemente el sistema es inestable. Ahora vamos a hacer exactamente el mismo ejercicio, el mismo cálculo, pero vamos a variar nada más el tiempo de muestreo. En lugar de poner 1 milisegundo, vamos a poner 10 milisegundos. A ver qué sucede. Entonces, repetimos todo el ejercicio, pero ahora en lugar de considerar 1 milisegundo, vamos a considerar 10 milisegundos como el tiempo de muestreo. Y entonces hacemos todo otra vez. Estos serían los polos del sistema. ¿Y qué sucede? Pues el polo 1 y el polo 2 están fuera del círculo unitario, por lo tanto el sistema es inestable. Y eso lo podemos ver rápidamente en el controlador. Los ejemplos que tenemos aquí. Aquí tenemos el simulador del PID, no, es este. Y tenemos un tiempo de muestra de 1 milisegundo. ¿Okay? Ya vimos que este sistema es estable y esa es su respuesta. Ahora vamos a disminuir ese tiempo, simplemente lo vamos a poner más pequeño. Es el mismo PID, si ven el PID es exactamente el mismo diseñado. Y vamos a hacer la simulación. ¿Qué sucedió? ¿Qué observan? El sistema es inestable, ¿no? Aumenta el tiempo de control, aunque el PID que diseñamos es estable, aumenta el tiempo de muestreo, el tiempo de control, ¿y qué sucedía con el sistema? Va creciendo su valor y además su tiempo es muy, muy grande. Entonces este sistema es inestable. Y aquí lo vemos con la simulación. ¿Ok? Entonces vamos a poner un valor intermedio, a ver qué sucede. Fíjense, nada más cambié de 1 a 5 milisegundos el tiempo de control y el sistema es estable, pero está muy oscilatorio. Nada que ver con lo que diseñamos. ¿Ok? Entonces el tiempo de muestreo, el tiempo de control, le afecta directamente a la estabilidad del sistema. Fíjense, y aquí lo puse ya más pequeño y fíjense cómo se comporta. Así se debe de comportar. Incluso si lo hacemos aún más pequeño, hasta donde nos permite. ¿Sí? Y bueno, pues vamos a revisar estos polos, cómo fue que se... Sí. Vamos a hacer el cálculo de estos polos y vamos a ver, a probarlos, que efectivamente son los sistemas. Okay, entonces vamos a utilizar el mismo este mismo algoritmo. Nada más lo voy a guardar con un... ¿Sí? ¿Sí? Sí, es problema del octave. No, no es que así suceda. Lo que pasa es que si observas, si le pongo aquí ya valores muy pequeños, lo que sucede es que estos constantes, por ejemplo, ¿quién sería, en este caso, quién sería KD? KI. A ver, déjame ver. Ah, bueno, déjame. Lo que pasa es que el octava se hace de redondeos. A ver. Pues los tengo acá arriba. Es Entonces F. no hay un problema, como decir, de ¿cómo decir? Sobre muestreo o algo así.
Que yo, No, ah, mira, aquí el problema es este, mira. Si ves la función de transferencia del motor, es 2.75 por 10 a la menos 7, 1.036 por 10 a la menos 6 y así. Son valores muy pequeños, muy pequeños. Entonces, como hay redondeo en los valores de abajo que son grandes, entonces hay errores. Entonces, no sé si observaron cuando calculamos, hicimos una simulación al inicio del curso, hicimos una simulación de una función de transferencia en donde redondeábamos a cuatro dígitos después del punto decimal. Eso nos hacía el sistema inestable. Cuando le sumé hasta 10, el sistema se volvió estable y ya me dio exactamente el resultado. Entonces es muy sensible a estos parámetros, a estas ganancias que tenemos aquí. Eso no sucede en el PID, pero sí sucede en la función de transferencia. Entonces, si hago más pequeño el tiempo de muestreo, estos se van haciendo más pequeños aún. Y eso los algoritmos de Octave le afectan. Tendría que hacer la simulación de forma manual, porque Octave lo que hace, o MATLAB, redondea. Entonces, si está haciendo cálculos con valores que son grandes, con valores que son muy pequeños, y hace el redondeo, aquí no le afecta, pero le afecta acá. Eso es lo que está sucediendo realmente en la simulación, por eso no puedo poner valores muy pequeños, porque la función de transferencia en el motor tiene algunos parámetros que son muy pequeños con respecto a los parámetros de la ganancia, por ejemplo. Entonces, es un problema de normalización. Y de hecho es un problema que no nada más existe aquí, sino que en la teoría matemática, por ejemplo, eh, hay muchas teorías que buscan la normalización del problema para que puedan hacer cálculos. Entonces aquí está sucediendo eso en particular. Y en matemáticas se llama regularización este problema. Aquí en sistemas ya reales, este problema pues, es de normalización. Por eso, por ejemplo, en el PID buscamos que todo sea normalizado para evitar precisamente este tipo de detalles. ¿Ok? Entonces, aquí lo que está sucediendo cuando empiezo a subir o a bajar, perdón, este valor, entonces ya no es que sea inestable, sino que el algoritmo ya no converge. Ahí todavía con 500 microsegundos, el sistema todavía vamos a ver quién es G. además, Doc, yo entendería que si el tiempo es cada vez más pequeño, tendería a un modelo continuo, ¿no? Y el modelo Sí, continuo pues, no es sí, inestable. sí, ahí exactamente habrá que buscar el modelo. Es que este modelo tendríamos que cambiarlo ya a un modelo de tipo continuo. Y efectivamente, o sea, entre más pequeño, me estoy aproximando al sistema real. ¿Ok? Pero aquí, bueno, sucede esto en la simulación. Y esto es nada más en la simulación, no es que teóricamente no se cumpla. Entonces, si pongo pequeño, pues no. Ven ahí, le puse 200 microsegundos y pues el sistema comporta prácticamente como si fuera en tiempo continuo. Pero ya el algoritmo, si yo le pongo 0.1 microsegundos, el sistema ya no comporta como deberíamos. Y hay errores O sea, el error que se introduce por el modelo eh, me desvía mucho el controlador, perdón, el resultado. Pero vamos a ver ahí. Y ahí ya me empieza a distorsionar. Pero no es otra cosa más que errores numéricos de redondeo.
O sea, el algoritmo funciona y todo, pero acuérdense que el cálculo que hace lo trunca. El momento de truncarlo, como tengo valores muy, muy pequeños en algunos parámetros de todo el modelo, y esa resolución es importante para la estabilidad, pues ya me lo va quitando. Entonces aquí, no sé allá ustedes si lo están simulando en O MATLAB, podría podríamos ser algo similar. declarar, ¿Perdón? podríamos, para aumentar, digamos, el tiempo de ese redondeo, podríamos declarar un doble flotante o algo así. Ándale, puede ser que sí, en MATLAB que me parece que te permite cambiar la resolución. Puede ser que eso lo solucione, habrá que revisarlo. De hecho, estaba viendo que aquí ya tenemos un error aquí en la ganancia. Sí. Sí, pero bueno, eso habrá que revisarlo con detenimiento y más que nada meternos a ver cómo hace la simulación del cálculo MATLAB para tratar de corregir el error. Pero una forma de corregirlo es programarlo, ¿eh? O sea, aquí no tenemos control del algoritmo, o sea, nosotros estamos usando esta función de set to do, to d y el step y estas operaciones. O sea, esta operación en realidad hace redondeos. Entonces, la forma adecuada de hacer los cálculos es hacer los cálculos a mano, o sea, para nosotros mismos tener control del redondeo, del truncamiento y decidir exactamente dónde truncamos. Y hacer la simulación en modo programa. Pues si lo hacemos así, estoy seguro que no habría ningún problema en ponerle cualquier tiempo de muestreo pequeño. ¿Ok? Siempre teniendo en cuenta que cualquier cálculo que se haga en la computadora está sujeta a redondeo y a truncamiento. Pero obviamente los parámetros de los modelos, sobre todo los de la ganancia, las partes de arriba en el modelo en tiempo discreto, sí tenemos que ponerle la mayor resolución posible. Porque no son números racionales, son números irracionales, entonces en algún momento hay que truncar. Ok, entonces, bueno, quería mostrarles cómo se calculan los ceros y pues nada más aquí voy a hacer una pequeña modificación aquí. Entonces voy a salvar como... Fíjense, hasta aquí tengo... No voy a hacer la simulación. Entonces calculo... A mí que me interesa, no me interesa toda la función de transferencia, me interesa nada más el... los polos. Yo voy a calcular esa multiplicación. Voy a sacar el numerador de esta función de transferencia. Hay una función de MATLAB que se llama DIL y lo que hace es darme los parámetros del numerador. Ya le doy la función de transferencia y luego quiero el numerador y luego que todos. ¿Okay? Y después le pido los polos. Como los polos son menos, entonces le voy a agregar un 0 al final para poder hacer la suma. Numerador
denominador. Ok. Ahí están. A ver, les comento qué hice. Tenemos G, es el sistema de control que tenemos ya multiplicado el controlador y la planta. Tenemos G de Z. Así. En donde en G ya está multiplicado el PID y el motor, la función de transferencia del motor. ¿Okay? Ahora quiero el lazo cerrado, quiero los polos. El lazo cerrado es G de Z sobre 1 más G de Z. Ese es el lazo cerrado. ¿Ok? Es la función de transferencia del motor. La teta entre teta deseada. ¿Ok? Entonces a mí me interesa nada más analizar los polos. Entonces nada más voy a analizar este término de acá abajo. ¿Ok? Entonces fíjense. Poniendo que G de Z, que es una función de transferencia que ya conozco, tiene un numerador de Z y un denominador de Z. Entonces, ¿quién es? Fíjense. ¿Quién es G de Z? Sobre 1 más G de Z. Es el numerador entre el denominador sobre 1 más el numerador entre el denominador. Y esto es igual al numerador entre el denominador más el numerador. ¿Ok? Entonces, esto no me dice a mí nada. Lo que me interesa es analizar estos dos de aquí. Y entonces, por eso que estoy extrayendo el numerador de G y el denominador de G y después lo estoy sumando. Estoy sumando uno a uno. Y es esta suma. Y finalmente lo único que me hace falta es conocer sus raíces y con roots lo hago. ¿Okay? Eso es lo que estoy haciendo en el programita. Entonces todo lo demás pues ya tengo la función de transferencia que es el filtro, o sea, el PID por la función de transferencia del motor. Y lo demás me hace el análisis. Entonces considerando un milisegundo como tiempo de control, hago la simulación y veo mis parámetros. Entonces tengo el 0.98123, que es lo que tengo aquí en el manual, .8608 y .2128, .2331 y el menos 0.0400. ¿Okay? Esas son las raíces y todas están dentro del círculo unitario. ¿Okay? Ahora, pues vamos a cambiarle, vamos a poner 10 milisegundos. Hacemos la simulación.
y vemos que tenemos. Entonces aquí es donde vemos que en estos dos polos de aquí se sale del círculo unitario, por lo tanto el sistema es inestable. ¿Ok? Si queremos calcular que el sistema es estable, por ejemplo, en 100 microsegundos, aquí lo verificamos. ¿Ok? El sistema sigue siendo estable. Está dentro del círculo unitario. Este es real. Y ahí está. ¿Ok? Entonces, seguimos bajando este valor. A ver si nos sale. El sistema es estable. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Realmente en nuestro análisis queríamos hacerlo ahí, en donde el tema se inestabiliza por el tiempo de muestreo. Fíjense que es lo único que estamos haciendo. Todo es igual, el controlador es el mismo. Lo único que estamos moviendo es el tiempo de muestreo. Y haciendo el análisis, resulta que me saca de la zona de estabilidad. ¿Ok? ¿Aquí alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo bien? No, profesor. Ok. Vamos a tomarnos un pequeño receso de 5 minutos y ahorita continuamos